Encantado de estar acá. Disculpa por la demora en haber llegado. Tuvimos imprevistos médicos, pero encantado de poder conversar sobre estos temas tan importantes. Vamos a partir con la primera pregunta y es sobre inteligencia artificial. En Estados Unidos hubo un caso en el que un paciente llamó a un bot doctor para preguntarle si era aconsejable que él, de acuerdo a sus síntomas, llamara al 911, si era o no era una emergencia. Este bot le dijo que no se preocupara y este paciente murió en la casa. ¿Qué rol cree usted que debe tener la inteligencia artificial en Chile, en la política pública en Chile? Mira, sin ser experto en el tema, y en esto yo creo que hay que escuchar a quienes... Lo primero que quiero decir respecto a estas cosas es que nosotros vamos a hacer un gobierno que sea basado en la evidencia y no en los caprichos o tincadas personales de ni míos ni de otra persona. Y por lo tanto le vamos a dar mucho espacio no solamente al Ministerio de Ciencia, sino al Ministerio de Ciencia, por cierto, pero a la evidencia en general. Dicho esto, respecto a inteligencia artificial, yo tuve la oportunidad de estudiar algo de bioética en su momento, y creo que en principio uno tiene que entenderlo como un rol colaborador, pero siempre subordinado al criterio humano. Y que por lo tanto no se puede sencillamente confiar en algoritmos para temas tan delicados como la salud. Siempre tiene que haber una supervisión humana, porque el sentido común no puede perderse. Gabriel, si vamos un poco más adentro, la inteligencia artificial se basa en datos y los datos han demostrado ser una arma enorme, sobre todo en el mundo electoral, por ejemplo, en el caso de Cambridge Analytica. Entonces, ¿cómo vamos a proteger los datos de las personas o cuál es la visión que tienes sobre el manejo de los datos de las personas? Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestras propuestas una actualización de la Ley de Privacidad de Datos. Me he juntado a conversar con diferentes centros de estudio, con personas que trabajan, investigadores, investigadoras que trabajan en materia de datos. Dicen de que los datos van a ser como motivos de las nuevas guerras del futuro. Y por lo tanto tenemos que proteger los datos personales sin lugar a dudas. Y Cambridge Analytica lo que nos ha enseñado es de que la regulación va un paso por detrás de los avances o del intento de utilización malicioso justamente de estos datos. Y ahí yo creo que en Chile el proceso de modernización del Estado en diferentes temas, por ejemplo, la unificación de los datos de la policía o la unificación de los datos del Ministerio de Desarrollo Social. Es importantísimo de que exista una modernización por parte del Estado porque hoy día estamos tremendamente atrasados, así que parte de nuestro programa es la actualización de la Ley de Privacidad de Datos. Vamos a pasar ahora a nuestros temas de medio ambiente. Estamos cerrando una COP26 con muchos pendientes. Tanto los ciudadanos como los científicos del mundo están exigiendo medidas más audaces, más radicales. Falta mucho para lograr la expectativa del 1,5 grados. De hecho, estamos bastante sobre esa línea, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el legado de su gobierno en relación a los temas de crisis climática? Bueno, nosotros esperamos ser el primer gobierno ecologista en la historia de Chile, porque creo que el desafío que presenta la crisis climática causada por el ser humano, y en esto es importante decirlo de manera tan explícita porque hay un programa que niega o relativiza la crisis climática, que es el de José Antonio Kast, es quizás el principal desafío que tenemos como generación viva en este momento. Por lo tanto, nosotros vamos a impulsar un proceso de obras públicas para que Chile lidere en América Latina el proceso de adaptabilidad a la crisis climática. No podemos hablar ya solamente de mitigación. Tenemos que adaptarnos porque los cambios son ineludibles y esto requiere un nuevo modelo de desarrollo que no esté basado principalmente en el extractivismo y en la destrucción de la naturaleza y por lo tanto nosotros esperamos dar los primeros pasos justamente en tener un modelo de desarrollo que sea sustentable, sostenible con el medio ambiente y una coordinación latinoamericana y del sur global para poder también exigirle mediante la lógica de la justicia climática a los países que más contaminan que tienen que dejar de hacerlo. Apurar la descarbonización y cambiar nuestra matriz energética. ¿En qué se materializa el hecho de desarrollar obras públicas en función de adaptarse? ¿En qué términos concretos lo vamos a poder percibir? Por ejemplo, nosotros tenemos un plan de mejoramiento de todos los bordes costeros. Tenemos un programa de inversión en materia de obras públicas para construir mayores senderos caminables. Tenemos el plan, queremos empezar durante nuestro gobierno con un plan piloto que hemos llamado Transporte Doble Cero,
que significa transporte público de calidad, de 0 emisiones de gases contaminantes y 0 tarifa, para justamente incentivar el uso del transporte público y desincentivar el uso del auto privado. ¿Y eso cómo lo financiaría? Nosotros estamos hablando de una reforma tributaria que recaude en régimen del orden de 8 puntos del PIB. Sabemos que es ambicioso, sabemos que no es fácil y por eso hay que hacerlo gradualmente y entregando certeza y certidumbre también a los inversionistas. Y además, me parece importante decir de que tenemos que pensar en impuestos verdes. Hay una cuestión que yo le decía a los empresarios ayer en ENADE que me parece que es importante recalcar. El proceso de adaptación a la crisis climática también va a impactar mucho en los mercados, porque las huellas de carbono van a ser muy castigadas a la hora de medir las exportaciones. Por lo tanto, ahí también hay una oportunidad para el mundo empresarial de ponerse al día con eso y el Estado tiene que ser mediante colaboración pública-privada. Avanzando sobre esa misma línea, ¿cómo contempla usted asegurar la conservación de la naturaleza? Porque en su programa se plantea la necesidad de ampliar las áreas protegidas, pero sabemos que el gran problema que tiene Chile en general el mundo es la fiscalización de que esas áreas efectivamente se protejan y el financiamiento para que esas se gestionen. Bueno, una nueva CONAF, por cierto. La CONAF está en una suerte de limbo entre lo público y lo privado, absolutamente desfinanciada, en donde no tiene ninguna capacidad real de hacerse cargo de los tremendos desafíos de las áreas protegidas. Y, por cierto, va a ser una de las prioridades de nuestro gobierno en esta materia, el sacar la nueva ley de áreas protegidas. Y además una ley marco del cambio climático que se ha estado discutiendo. La ley de áreas protegidas lleva cerca de 10 años para el Congreso, como que pareciera no haber sentido de urgencia. Entonces nosotros queremos mejorar la institucionalidad en ese respecto, te lo decía, en la ley de SVAP, en materia de ley marco de crisis climática y también mejorando la regulación ambiental, porque la institucionalidad ambiental hoy día está más bien pensada en cómo mitigo lo que apruebo. Nosotros tenemos que entregar, bueno, por cierto, vamos a firmar el Tratado de Escazú, a ratificar el Tratado de Escazú dentro de los primeros 100 días de nuestro gobierno y vamos a mejorar la institucionalidad ambiental para darle mayor certidumbre también a los inversionistas, pero por sobre todo a las comunidades. ¿Y cómo se financia esta otra? Es que nosotros tenemos un compromiso con la convergencia fiscal. Este gobierno nos va a entregar un desastre en materia económica. De hecho, la reducción del presupuesto de este año propuesta es del orden del 22%. Por lo tanto, yo estoy plenamente consciente de que nosotros vamos a partir con poco margen. Y por eso es muy importante la reforma tributaria. Nosotros hablamos de disminuir la evasión y la elusión en 2 puntos. Hablamos de un impuesto a los superricos mediante diferentes herramientas que pueda recaudar también un punto del PIB. A propósito del royalty, de aquí al 2023 vencen la gran mayoría de los contratos de invariabilidad tributaria. Por lo tanto, nosotros esperamos establecer un nuevo royalty a la minería. También los impuestos verdes, el impuesto al diésel, por ejemplo, que hoy día está absolutamente bajo la norma. Y ahí vamos a tener que dialogar con mucha gente, vamos a tener que también hacer obras alternativas. Pero quiero insistir, nosotros tenemos un compromiso con la convergencia fiscal y esperamos que el mundo privado nos acompañe en esto también. Ya vamos a volver sobre el tema de los privados, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿cómo imagina entonces un modelo de desarrollo? Nosotros tenemos un modelo que hasta ahora ha estado fuertemente basado en la extracción de recursos. ¿Cómo se imagina Chile de aquí en adelante y cómo pretende lograr eso? Mira, Chile el mundo no puede seguir en una lógica extractivista de destrucción de la naturaleza y Chile en particular tiene que añadirle mayor complejidad a su economía. No podemos sencillamente, tal como hicimos en su momento con el salitre, después el cobre, hay algunos que dicen de que el litio es el nuevo cobre. No, yo creo que el conocimiento es el nuevo cobre. Y por lo tanto tenemos que entregarle mayor complejidad, diversificar nuestra industria. Nosotros estamos hablando, cuando hablamos por ejemplo de conversar sobre los acuerdos internacionales de inversión, el exigirle también a nuestras contrapartes de que en los procesos de inversión haya transferencia tecnológica y encadenamientos productivos, cosa que permita darle un ecosistema más complejo a las economías y descentralizar también la riqueza. Queremos fortalecer industrias que no sean principalmente la minera, las industrias del turismo, que es sustentable y además que emplea muchas mujeres. La industria de la ciencia. En Magallanes, por ejemplo, no solamente está la discusión respecto al hidrógeno verde hoy día, mediante una alianza público-privada, sino también la Antártica. Entonces, tenemos mucho por hacer en esa línea. Desde ese punto de vista,
cambiar la vocación productiva de un país no es sencillo. Entonces, ¿usted pretende eliminar la vocación de extracción y reemplazarla por la de conocimiento? ¿Cómo? ¿En qué plazo? No, no se puede, o sea, a ver, en 4 años yo no quiero venir a vender humo. Uno no puede inventar un país de cero. Chile ha sido un país tradicionalmente minero y va a seguir teniendo la minería un rol importante, pero tenemos que adecuar la minería a los más altos estándares ambientales. El cobre va a seguir siendo importante en el mundo. El litio, sin lugar a dudas, también va a seguir siendo importante. Lo que nosotros proponemos es un cambio en el modelo de desarrollo y en el fondo pegarnos un giro de timón. Cuando uno se pega un giro de timón no llega a puerto inmediatamente, cambia la dirección y el rumbo hacia donde va. Y el cuánto nos demoramos en llegar, el qué camino elegimos para llegar a este puerto que es de un desarrollo sostenible, ecológico, bueno, lo tendremos que ir conversando en conjunto con las diferentes actorías. Pero yo espero de que Chile no solamente cumpla con sus compromisos del Acuerdo de París, sino que además juguemos un rol de liderazgo internacional importante para exigirle a los países que más contaminan de que entre ellos uno de nuestros socios principales, China, de que tienen que ponerse a la altura de las circunstancias. Gabriel, uno de los grandes techos que tiene el desarrollo de las energías renovables en Chile es finalmente ponerle un precio a las externalidades que genera la emisión de carbón, las emisiones que genera el gas, el petróleo, en el fondo cualquiera de los combustibles fósiles. Eso es lo que dice el mundo de las energías renovables. Si nosotros grabáramos de alguna manera el costo que genera el carbón para la sociedad completa, las energías se volverían aún más competitivas y podríamos volver a abrir la llave para que se volviera a pegar una crecida grande. ¿Está dispuesto a tomar una medida como esa? ¿Por qué? ¿Cómo ve el área de las energías renovables? Yo estoy dispuesto, creo que tenemos que avanzar hacia allá. Chile tiene además un tremendo potencial en energías renovables no convencionales, en materia eólica. Magallanes, por ejemplo, la región de la cual yo vengo, tiene el mayor factor de planta del mundo. O sea, la mayor eficiencia en el uso del viento como energía. Esa energía además podemos exportarla. ¿Para qué decir la energía solar? Y no solamente esas dos que son quizás las más conocidas, sino también la energía mareomotriz, la energía geotérmica. Chile, un país conocido de terremotos y volcanes, tiene ahí una energía que se le puede sacar mucho más provecho. El punto es que para gravar a los combustibles fósiles tiene que ser mediante acuerdos que vayan más allá del Estado-Nación. Y por eso nosotros hemos insistido mucho en retomar la vieja tradición que tenía la izquierda antes del internacionalismo. Porque acá no nos vamos a salvar solamente en los marcos de las fronteras del Estado-Nación chileno. Tenemos que tener una política de colaboración y cooperación con nuestros países vecinos de América Latina y no solamente América Latina, sino también con el Pacífico, por ejemplo, para poder enfrentar la crisis climática que es absolutamente mundial. De eso, 2 preguntas, usted tiene 1 minuto, así que vea cómo hace. ¿Cómo va a lograr una colaboración con América Latina que nadie ha logrado finalmente? No sé, hemos visto cuántos intentos a lo largo de la historia de Chile de generar colaboración en América Latina y principalmente en el Cono Sur. Y en particular, en relación al tema energético, ¿cómo ve la descentralización de las soluciones energéticas? Mira, yo estoy bastante esperanzado respecto a los procesos electorales en América Latina que se vienen. Creo que con Lucho Arce en Bolivia vamos a poder tener un diálogo fructífero. Espero que si le creemos a los sondeos de opinión, en Brasil tiene altas probabilidades Lula, en Colombia Petro. Y bueno, por cierto, tenemos que conversar con quienes piensan distinto, porque yo creo que una cuestión importante en América Latina es desideologizar los foros regionales. Porque uno no puede estar creando foros solamente en función de la coincidencia política temporal de un gobierno. Tenemos que hacer políticas de estados de largo plazo. Y eso es lo que yo creo que ha faltado en América Latina. Por supuesto, yo no me creo un iluminado que diga, como acá llegó Boric, listo, se solucionó el problema. No, va a ser una pega diplomática en donde tenemos que confiar también en nuestros funcionarios de carrera. Pero yo creo que hoy día la urgencia es tanta. Y lo que nos está diciendo el mundo de la ciencia, a partir del informe del IPCC, esto lo conversamos con Maysa Rojas, que fue una de las personas que participó justamente en la elaboración del informe, es que es ahora. El sentido de urgencia es ya. Ya que menciona a Maysa Rojas, justamente la vamos a traer mágicamente por la televisión, porque ella es la que va a hacer la pregunta proveniente del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2. Chile se ha comprometido a la carbono neutralidad al año 2050. Esto significa que vamos a reducir nuestras emisiones a un nivel de igualarlas con la absorción de CO2 que realizan nuestros bosques.
La transición hacia la carbono neutralidad debe ser una transición justa. Esto significa, entre otros, una asignación equitativa de los costos de la mitigación y de la adaptación y proteger a individuos y comunidades más vulnerables, como por ejemplo los territorios del Valle de Aconcagua afectados por la megasequía o las zonas de sacrificio. ¿Qué hará su gobierno para una transición justa hacia la carbono neutralidad, entendiendo que el cambio climático no es solamente un problema ambiental, sino que un problema transversal que incluye aspectos económicos y de calidad de vida de las personas? Maisa tiene toda la razón. He estado, por ejemplo, ella hablaba del Valle de la Aconcagua, en Putaendo. Putaendo es una de las comunas en la quinta interior más afectadas por la sequía. Y lo que nos dicen es que, claro, la crisis climática finalmente le pega a los más pobres, a los que no tienen posibilidades de reinventarse, a los que no tienen acceso al agua. Por lo tanto, efectivamente la transición tiene que ser justa. Y nosotros, de hecho, en nuestro programa hablamos de comisiones de transición justa para que podamos ir reconvirtiendo ciertas industrias. Porque uno no puede decir de la noche a la mañana, por ejemplo, se acabó la pesca, o lo que se hizo en Lota, en los 90. Cerrar las minas de carbón y hasta el día de hoy, Lota tiene 2 de los campamentos más pobres de Chile y son de las comunas con más pobreza en Chile. No podemos hacer las cosas a tontas y a locas. Tenemos que hacerlo en conjunto con las autoridades, con las empresas, con las comunidades y con los trabajadores. No sé si vieron que hace poquito en Quintero Puchuncaví hubo un nuevo caso de intoxicación de niños producto de las nubes tóxicas que se generan en todo el centro industrial de Ventana. Tiempo, candidato. Pero voy a volver justamente sobre Quintero Puchuncaví. ¿Cómo imagina que va a financiar ese tipo de soluciones de transición? Porque eso alguien lo va a tener que pagar cuando un pueblo o una comunidad se reconvierte. Necesita encontrar una nueva ocupación, una nueva forma de trabajar, por ejemplo, en Quintero Puchuncaví. ¿Y cómo va a evitar que deje de haber Quinteros Puchuncaví, por ejemplo, en lugares como Tiltil, que hoy día parece ser una bomba de tiempo en ese sentido? O sea, Tiltil hace mucho rato, Tiltil tiene sectores rurales, por ejemplo, Rungue, en donde hoy día no tienen acceso al agua y se abastecen mediante camiones aljibe. Tú sabes que a Tiltil va todos los días, en un intervalo de horas, pasa un tren tirando la basura de parte importante de Santiago, goteando el percolado por el centro de Tiltil. Es una cuestión que es brutal. Eso lo tenemos que financiar entre todos, porque la crisis climática implica mayor inversión del Estado, por eso nosotros insistimos con el tema de la importancia de la reforma tributaria y por eso es absolutamente irreal el programa de nuestro contendor, José Antonio Kast, que no solamente niega y relativiza la crisis climática, sino que además dice que hay que bajar impuestos y disminuir la recaudación del Estado. Vamos a necesitar recaudación, pero también la crisis climática trae oportunidades de inversión. Y ahí, por ejemplo, lo que está pasando con el hidrógeno verde en Magallanes son oportunidades de una nueva forma de crecimiento, un nuevo desarrollo de áreas de negocio que en la medida en que uno otorgue certidumbre y estabilidad, no me cabe ninguna duda que va a ser muy atractivo para inversionistas. Tenemos ahora la pregunta de Sigiden, el Centro de Gestión Integrada de Desastres, y Gabriel González nos la plantea. La tasa de ocurrencia de desastres por aluviones e inundaciones ha aumentado de manera vertiginosa, pasando de un evento cada 60 años durante la primera mitad del siglo XX a en promedio más de un desastre por año entre 1986 y 2019. Algo similar se ha observado en relación a los impactos de marejadas, olas de calor e incendios. ¿Cómo está considerado en su programa de gobierno abordar este tema desde el Estado? Bueno, justamente hay un FONDAP hoy día que está, que tiene, si no me equivoco, el centro para prever los desastres climáticos. Nosotros, cuando nos juntamos con el director del centro, lo que le decíamos tanto a él como a los otros FONDAP es que nos interesa poder asegurarle continuidad porque estamos pronto a vencer los contratos que eran por 10 años en un comienzo. Poder darles continuidad y que construir sobre lo que ya hemos avanzado. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando llega un gobierno trata de hacerlo todo de nuevo.
dice, listo, ahora con mis políticas van a ser como las que van a llevar todo lo que venga aquí para adelante. Nosotros tenemos que construir sobre lo que hoy día tenemos, y en el caso del Centro de Desastres Climáticos, tiene una tremenda pega hecha que tenemos que asegurarle continuidad. Entonces, yo espero aprender justamente de lo que señalaba el profesor y que ellos tengan una voz en nuestro gobierno. Claro, estos centros tienen un financiamiento basal, pero claro que se renueva, pero lo que no tenemos muy avanzado es las políticas nacionales. ¿De qué manera el país se va a preparar mejor frente a desastres? Por ejemplo, vamos a integrar un factor de riesgo en la política pública para poder diseñarla mejor. Vamos a generar qué rol va a cumplir la planificación urbana. En el fondo, ¿cómo nos vamos a preparar mejor? Porque la verdad es que Chile tiene mucha experiencia, pero aprende poco. O sea, tenemos que hacerlo porque, bueno, lo hemos conversado durante toda esta entrevista, es ineludible. Y una manera de protegernos de estos desastres es también protegiendo lo que actualmente tenemos. Por ejemplo, los humedales. Los humedales en que yo he visto a lo largo y ancho de Chile como hay muchos humedales que están en riesgo producto de el avance indiscriminado de las inmobiliarias y del mercado del suelo. Tenemos que regular eso mediante vivienda, o sea, mediante planes de inversión de obras públicas y construcción de ciudades que estén atentas a la sustentabilidad de lo que vamos desarrollando. Y eso va a ser parte importante, por cierto, de nuestro programa. Y por eso el ecologismo y la visión de cómo enfrentar el cambio climático es uno de los ejes estructurantes de nuestro programa. Lo cruza transversalmente en todas sus políticas públicas. Vamos a la última pregunta proveniente de los centros especializados, en este caso el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS, y la hace Jorge Gironás, investigador principal. Recientemente se han conocido casos de ciudades cuyo abastecimiento de agua ha estado fuertemente comprometido o podría estarlo en un futuro cercano, llegándose incluso a utilizar el concepto de día cero en ciudades como Ciudad del Cabo y Sao Paulo. ¿Cómo se propone abordar este problema en las ciudades chilenas, teniendo en cuenta el contexto de sequía estructural por la que pasamos, las diversas manifestaciones del cambio climático y la multiplicidad de actores públicos y privados involucrados en la gestión de aguas en las cuencas donde estas ciudades se encuentran? Bueno, tenemos que tener, por cierto, un nuevo código de agua. Esto va a ser parte, sin lugar a dudas, de la discusión de la Convención Constitucional, en donde yo espero que el agua se garantice como un derecho humano y en donde tengamos un enfoque de gestión de agua con una perspectiva de cuenca, protegiendo toda la cuenca. Y ahí nosotros estamos sumamente interesados en poder estar a la altura de ese desafío, pero además tenemos que innovar. ¿Tú sabes, por ejemplo, que Antofagasta hoy día es una ciudad que se abastece completamente mediante agua desalinizada? Completamente. Ahora, todas estas alternativas tienen a su vez externalidades también. Los procesos de desalinización generan salmuera y muchas veces esa salmuera la tiran a los primeros 100 metros de la costa, lo que termina matando el fondo marino. Por lo tanto, si nosotros queremos avanzar en desalinización, que yo creo que es una alternativa importante para Chile, a propósito de la tremenda costa que tenemos que hacernos cargo de la externalidad de la salmuera y tener un adecuado manejo de residuos. En particular en el agua solo va a tender a bajar de acuerdo a todas las proyecciones y muchos lo quieren y muchos hoy día la tienen. ¿Cómo va a resolver los problemas que ha generado la propiedad privada sobre el agua hasta ahora? ¿Cómo los va a resolver a futuro de una forma armónica, considerando que tenemos que seguir siendo agricultores, seguir siendo mineros y seguir consumiendo agua? Bueno, yo creo que el proceso de desalinización, si uno atiende las externalidades negativas, es una alternativa muy interesante que puede ayudarnos a tener un mejor abastecimiento de agua. Pero además yo creo en la propiedad pública del agua. Creo que las concesiones ad eternum tenemos que generar una mayor capacidad del Estado, lo hablábamos antes a propósito de la CONAF, pero de fiscalizar también el uso del agua, que es un bien escaso, tremendamente importante, y hoy día tenemos muchos casos de robo de agua, en donde se hacen pozos ilegales, en donde cuenca arriba te revientan y te dejan todo el valle para abajo en diferentes sectores de Chile sin abastecimiento. Tenemos que avanzar hacia fortalecer más la agricultura campesina en vez de la agricultura industrial de monocultivo.
por ejemplo. Entonces, hay muchos desafíos en esa área y, bueno, todo lo que hemos conversado, como te decía, es parte estructurante de nuestro programa. Vamos a iniciar nuestra esperada sección del sí o no en relación a ciertos temas de ciencia y medio ambiente y vamos a partir con la primera y es ¿Dominga? No. ¿Impuestos verdes? Sí. ¿Escazú? Sí. ¿Salmoneras en la Patagonia? No. ¿Desarrollo del litio en Chile? Sí. ¿Creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas? Lo dijimos, sin lugar a dudas. Quiero agradecer la participación, Gabriel Boric, en este programa especial sobre ciencia y medio ambiente. Son temas muy relevantes para el país y para el futuro. Un gustazo, Paloma. Felicitaciones por la instancia. Ojalá, bueno, se repita y podamos estar dialogando, ojalá desde un futuro gobierno, para que nos recuerden siempre la importancia de esto, que muchas veces queda en segundo plano.